Empezar a construir en lo diario significados que nos permitan darle mayor sentido a nuestros días. Enseñarle al cerebro que hay significados y significados. Significados que nos hacen permanecer más cercano a un estado de alerta, y hay otros significados que nos llevan a permanecer quizás en un estado de mayor presencia. Si bien no siempre estamos al 100% de un lado o de otro, vamos en esa gama de grises que nos lleva a estar más cerca a un estado que de otro. Entonces es importante saber cuál es la diferencia entre estar en alerta y en estar en presencia. ¿Qué es lo que me permite a mí estar en presencia y qué es lo que me lleva a estar en ese estado de alerta? Porque si bien el estar en alerta es una función biológica importante que nos permite responder frente a esas situaciones reales de emergencia, el tema está cuando esto se vuelve un estado permanente. Es decir, esta condición nos lleva a percibir situaciones potenciales de amenazas constantes. Es decir, situaciones que atentan contra nuestro bienestar. Entonces, nuestro cerebro ante eso ve la necesidad de poner su energía en defenderse, de poner su energía en reaccionar frente a eso que sucede, e incluso a prepararse en lo mental para posibles situaciones futuras. Es decir, de qué manera yo voy a poder responder frente a las diferentes situaciones que me pueden pasar. Entonces nosotros no nos tenemos que olvidar que no somos solamente cuerpo e instinto, sino que estamos dotados también de un procesador de la realidad que responde en base a la información que se le envía, es decir, a la información que se les da. Entonces, de ahí la importancia de preguntarnos qué información le estamos dando a nuestro cerebro y de qué manera se la estamos haciendo llegar, cómo le construimos ese mensaje. El estar en presencia, por el otro lado, es activar la observación plena de nuestros pensamientos frente a las situaciones diarias que nos llevan a ese estado de alerta. Muchas veces la etiqueta instantánea que le ponemos a situaciones en particular, es decir, etiquetas que disparan patrones de etiquetas, o vamos a decir pensamientos que disparan patrones de pensamientos, hace que, eso nos lleve a que nuestro cerebro funcione únicamente en estado de supervivencia. Entonces, en estos casos, las maneras de responder pueden llevarnos a formas poco sanas de afrontar esas situaciones, que en sí muchas veces estas formas de responder son comportamientos condicionados que nacen de una necesidad que en el fondo quizás todavía no gestionamos. Por ejemplo, si observo desde los vínculos que mi pareja no se dio cuenta de algún gesto lindo que yo tuve y él no me lo devuelve de la misma manera que yo esperaba, mi mente me va a alertar y me va a decir, mira, que puede ser que no te quiere, cuida ahí, presta atención. Entonces nuestra reacción, va a ser no decir nada y quedarme con esa etiqueta guardada, con esa mala sensación. Por otro lado, nos puede llevar a evitar la situación siendo cortantes o dejando de ser nosotras mismas, o por otro lado, reaccionando. Es decir, estas son las respuestas a las que nuestro cerebro acude en ese estado de alerta o frente a amenazas. Es decir, o reacciono, o evito, o me bloqueo. Y en cambio, cuando nosotros empezamos a desarrollar el estado de presencia, empezamos a aprender a centrarnos en nuestros propios gestos, en nuestras intenciones, en por qué hacemos lo que hacemos y desde qué lugar de mí están haciendo lo que hago. Entonces, poder centrarnos o aprender a centrarnos en esas cosas que están en nuestro control poder ajustar. Por ejemplo, me equivoco y percibo que quizás pude herir a otra persona con eso. La acción que estaría bajo mi control sería reconocer mi error de manera honesta, pedir disculpas y comprometerme a mejorar para la próxima. Que incluso es lo que tendríamos que hacer frente a las situaciones que nos superan. Reconocer cómo esa situación nos hace sentir, validar esos sentimientos y empezar a cuestionar esa forma de responder que yo tuve. De qué manera a mí
esa forma de responder aporta o no, digamos, a mi bienestar en el día a día. Y de ahí empezar a comprometerme a buscar quizás herramientas que me permitan gestionar de una manera más sana esas situaciones. El desarrollar un estado de presencia, entonces, volvernos observadores de la naturaleza de los pensamientos. Nuestra mente funciona en base a significados que muchas veces o que siempre condicionan la forma en que nosotros estamos percibiendo las situaciones o nuestra realidad cercana. Entonces, empezar a aprender a discernir de esos significados que nos llevan a estar en este estado de alerta o de drama constante, que es un estado que se acumula porque sin darnos cuenta se vuelve una respuesta cómoda para el cerebro. Esto nos lleva a tener que cuestionar esos pensamientos, reflexionar sobre esos pensamientos, para no caer en la trampa de creer que somos esos pensamientos, porque en realidad nuestra mente en el día tiene un montón de pensamientos, es decir, nuestra mente es el espacio por el que transcurren esos pensamientos. Nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es diferenciarnos de aquellos, digamos, que no nos hagan estar en un estado de alerta constante. Y a veces se vuelve muy difícil no caer en esa sensación de alerta porque creemos firmemente y sin darnos cuenta que esos pensamientos, digamos, son la verdad irrefutable de la realidad que percibimos. Por eso es importante, muy importante, generar espacios de reflexión para observar con cuáles de todos esos pensamientos que transcurren en mi mente a lo largo del día, mi mente se está identificando. Si yo respondo de la misma forma una y otra vez a situaciones que me terminan generando malestar, es porque todavía no cambié la base de interpretación de esa realidad. Es decir, mientras la información para el cerebro sea la misma, la respuesta va a ser la misma. Sabemos que el cerebro responde en base a la información que nosotros le enviamos, es decir, la información que nosotros le damos es la interpretación que estamos haciendo de la realidad, y en base a eso nuestro cerebro genera respuestas. Entonces, si yo no cambio esa base de interpretación, mi cerebro va a seguir generando una y otra vez las mismas respuestas. Entonces, nuestro gran trabajo y nuestra gran responsabilidad en estos casos está no en reprocharnos por las veces que estas situaciones nos superaron, más bien hacernos lugar para ir activando puntos de conciencia frente a esas respuestas. Reflexionar a partir de eso, qué cosa yo desde mi lugar puedo ajustar para que esta situación no tenga que representar una amenaza para mí. O por lo menos reconsiderar qué es lo que hace que mi sistema nervioso perciba esta situación como una amenaza. Estar muy atentas a esos mensajes que le estamos enviando a nuestro sistema nervioso. Y acá no es invalidar cómo esas situaciones nos hacen sentir, porque incluso el observar cómo nos sentimos frente a eso y validarlo es el primer paso para buscar una mejor gestión. Es decir, nosotros tenemos que empezar por la base, digamos, partiendo desde la base y reconociendo cómo me estoy sintiendo. Y la respuesta hacia cómo mejorar esa gestión tiene que ver con buscar herramientas que nos permitan ir más allá de la situación. Es decir, que la solución no sea dejar de actuar alejada de nuestro centro. Y esto para que las decisiones que nosotros tomemos en base a esas situaciones sean decisiones o acciones que estén alineadas a nuestro proceso de conciencia, justamente para que eso no termine decantando en un círculo vicioso de malestar, porque resulta que el efecto residual que eso genera lo terminamos proyectando de alguna u otra manera en diferentes aspectos de nuestro día a día, en los vínculos, en cómo rendimos frente a las actividades que tenemos para el día, en nuestro estado de ánimo, y esa proyección que hacemos indudablemente vuelve a nosotros con un remanente, con una sensación de malestar. Entonces, esa sensación de malestar que va y viene constantemente, a mí me hace, digamos, entrar en ese círculo vicioso. Entonces, acá el precio más grande
de todo esto en realidad es dejar de vincularnos con lo que nos rodea, con nuestro día a día, desde un estado de calma y de alineación con lo que es verdaderamente importante. Un estado de presencia a mí me va a dar la posibilidad de estar en apertura a los desafíos del día. Me va a permitir centrarme únicamente en acciones que están bajo mi control y en las cosas que son importantes para mí. Es decir, nos va a abrir también un poco el camino a regular nuestras respuestas frente a la incomodidad y también a poder recuperarme más rápido de situaciones de estrés. Un sistema nervioso regulado y en presencia me permite también apreciar las pequeñas cosas, no pasar desapercibidas, porque en ese estado de alerta muchas veces dejamos todos los detalles a un lado, que son las cosas pequeñas y lindas que tenemos en el día a día, y empezar a tener una cierta presencia nos va a permitir a poder estar agradecidos con algo de nuestro día, con algo de nuestra vida. Entonces, todo lo que necesitamos es recordarle a nuestro cerebro qué es lo que significa estar en presencia y en paz, y recordarle las veces que sea necesario que para eso se requiere de despojarnos de a poco de esos significados que me hacen permanecer en guardia constante, que me hacen permanecer como si estuviéramos esperando ese choque, a que algo malo pase, en esa hipervigilancia, en esa guardia constante. Entonces, nuestra mente es muy inteligente, pero nuestro cuerpo también es sabio. Entonces, ahí también es otra de las cosas a las que tenemos que prestar atención. El cuerpo habla, el cuerpo avisa y también manda señales. Entonces, ¿qué significados está construyendo tu sistema nervioso en este momento y de qué manera está respondiendo tu cuerpo? Empezar de a poquito reemplazando esos significados por otros nuevos no es tarea de un día para otro, pero sí nos va a permitir empezar a dejar esa energía disponible para crear un equilibrio en nuestros días y poder actuar desde una versión más genuina frente a la vida. Y bueno, por último, recordar que las herramientas se consolidan, es decir, mi poder de observación a lo largo del tiempo y el comprometerme a accionar de una manera diferente, digamos, es una herramienta que se consolida a medida vamos ajustando y volviendo a intentar las veces que sean necesarios. Así que recordá que mereces apreciar la vida en calma, más allá de los desafíos que la vida nos presenta.